Jo soy Ana Bardolet, de la CORDI, de la Coordinadora de Comerç Just y Finanzas Éticas de Cataluña. Bienvenidos a nuestra sesión, a nuestra cata y tasta als matisos del comerç just, como lo habíamos dicho en catalán. La sesión de hoy va a ser traducida abajo, entonces hay el botón de interpretación. En algún momento tendremos al compañero de Uganda, a Yorconia, que va a hablar en inglés. En ese momento, si no lo necesitáis, podéis clicar ahí al canal castellano y así tendréis traducción. Entonces, simplemente comentaros eso, que la cata de café se enmarca en el programa de Bibliotecas Sin Fronteras. Es un proyecto que es una iniciativa del Servicio de Bibliotecas del Departamento de Cultura y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo para contribuir a la construcción de una ciudadanía global transformadora. Y comentaros simplemente eso de un poco dos cosas primero. La primera son los agradecimientos a nuestras traductoras, que ya hemos dicho que están aquí ayudándonos esta sesión, son de Koinos, la cooperativa Koinos, y después también tenemos a Mario de Videoclub, que nos está ayudando con los temas de informáticos. Así también, les queremos valorar todo el trabajo que están haciendo. Entonces, como sabéis, hoy la sesión de hoy está dividida en dos partes, una más de coloquio y una segunda de cata, de hacer un tastet. Nos va a explicar Alternativa 3 un poco qué mirar cuando hablamos de café. Os quería comentar un poco el porqué de la cata. Simplemente deciros de que hay más de 25 millones de personas que se dedican al cultivo de café en los países del sur. La mayoría de estas personas viven en pobreza, reciben menos de un 4% del café que nosotros pagamos por un producto, y es por eso que existen alternativas. Es decir, salió el comercio justo ya hace casi 50 años para promover otro tipo de comercio, otro tipo de relación comercial basada en la transparencia y el respeto. Y entonces todos los productos que sean de comercio justo siempre respetan los derechos laborales, los derechos humanos y sociales, hacen prácticas justas y sobre todo también tienen un especial cuidado al medio ambiente. Entonces, como sabéis, el sábado pasado fue el Día Mundial del Comercio Justo y es por eso que decidimos organizar esta cata, este evento, para poder oír de primera mano de gente productora, para poder también, desde la CORDI siempre trabajamos no solo el comercio justo, sino las finanzas éticas, todos los aspectos de que un ciudadano puede hacer, y por eso también estará con nosotros David de Oicocredit para cerrar un poco el círculo. Entonces, simplemente comentar eso, que primero va a hablar Exolina y Yorconia. Bueno, primero van a hablar los ponentes, después vamos a hacer la cata, es que me sale tastet en catalán, y por último vamos a tener un espacio de coloquio, de preguntas. Así que nada, os recomiendo también, si habéis podido comprar los cafés, mientras vamos hablando, mientras vais escuchando, preparároslos. Si no, Fran después nos va a explicar cómo prepararlos. Y nada, ya os dejo porque estoy hablando demasiado. Simplemente primero va a hablar Exolina, que es Exolina Aldana, es presidenta de Comulax, que es una cooperativa de primer grado en Matagalpa, Nicaragua, que está formada por más de 63 familias y que casi un tercio de esas personas productoras son mujeres. Entonces, Exolina, adelante. Hola. Muy bien, muchas gracias. Pues hola a todos, un gusto poderles saludar nuevamente, tanto a aquellos que nos están viendo de manera directa, como también a los que nos están escuchando a través de YouTube. Agradezco en primer lugar también a Alternativa 3 porque siempre nos está considerando como parte importante de esta celebración del comercio justo.
Qué bueno compartir una vez más con ustedes. El lunes casualmente estuve en una radio de aquí de uno del departamento de Nicaragua y estábamos haciendo un programa radial con jóvenes para divulgar y promover más el concepto y qué es el comercio justo para Nicaragua, porque aquí se desconoce mucho pues también el comercio justo. Y bueno, pues saludarles a todos nuestros consumidores, los compradores, nuestros aliados. Las finanzas también son muy aliadas en el comercio justo. Y un saludo por estar celebrando eso, ¿verdad? Como bien lo ha dicho Ana, pues sí, soy presidenta de la cooperativa multisectorial Augusto César Sandino. Nuestro lema que hemos puesto en la cooperativa es que estamos promoviendo el desarrollo productivo con enfoque de equidad de género y con responsabilidad social y ambiental. Este es el lema que hemos utilizado en la cooperativa. ¿Se escucha bien, Ana? Sí, se escucha el ruido de fondo, pero se escucha. Bien. Lo que no sé Entonces, si quieres compartir pantalla, aún no lo estamos viendo. Ah, perdón, pensé que ya lo estaba haciendo. Ya lo pongo ahora mismo. Vamos a ver. Un momento, perdón por el atraso, pero a mí siempre me cuesta esto. No te preocupes, Exolina, cosas del directo. Sí. Ahora. A ver, aún no. Ahora se nota, se ve. Está empezando, siempre tarda un poquito. Ahora sí que se ve. Exolina, adelante. Entonces, sí, como les decía, pues estas son nuestras instalaciones. Nosotros estamos ubicados en el municipio del Tumaladalia, en el departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua. Y la cooperativa es una cooperativa de base, pero pertenece a Secocafén, que es una central de cooperativa, la cual aglutina 11 cooperativas. Pero yo estoy de manera directa en la cooperativa de base, que es una cooperativa que está en el área rural, como pueden observar ahí. Nuestra cooperativa pues está conformada por 63 familias asociadas, los cuales iniciaron, la cooperativa inicia como un movimiento de pequeños productores en los años 80 y 90, y el propósito pues de formarse como cooperativa fue buscar alternativas de mercado. Fue una lucha constante hasta que en el 97 se adquirió la personería jurídica. Y igualmente, ¿verdad? En ese mismo año se fundó la central de cooperativas de Secocafé. Ahí podemos observar parte de algunos socios fundadores de la cooperativa. La cooperativa tiene, como les decía, 63 familias. La cooperativa, ¿verdad? La central aglutina más de 2.000 familias. En la cooperativa como tal estamos 16 mujeres hasta ahorita asociadas, lo que representa un 25%, pero del 63 también un 27% son jóvenes, que dentro de ellos, pues en ese grupo de jóvenes hemos nacido nuevos líderes y los cuales están participando activamente, y hay muchos jóvenes ahora mismo en proceso de asociarse a la cooperativa. Los productores socios de la cooperativa están ubicados en 7 comunidades, ¿verdad? Del área rural del municipio del Tumaladalia. Nos regimos por la Ley General de Cooperativa, igual que todas las cooperativas, tenemos al día, tenemos en orden todos nuestros comités, la Asamblea General de Asociados, es la máxima autoridad, como bien lo dicen los principios de comercio justo, que uno de los principios es el control democrático y la toma de decisiones de manera democrática. Por lo tanto, en nuestra cooperativa sí se cumplen esos principios. Hay un consejo de administración del cual yo soy presidenta. Y como parte de las obras sociales que la cooperativa gestiona por ser parte del comercio justo, estamos llevando a cabo muchos proyectos sociales que en muchas ocasiones lo he mencionado, pues, y tengo que mencionarlo, no lo hemos logrado hacer solo, y yo creo que en esto es donde se remarca mucho la importancia de lo que significa estar en el comercio justo, porque todos los que formamos parte de la cadena del comercio justo, no importa en el lugar que estemos, si somos productores,
si somos compradores, si somos consumidores, si estamos dentro de la cadena de comercio justo, compartimos algo en común, que es luchar por la dignidad humana, luchar por la justicia social, y dentro de ellos pues hemos unido esfuerzos para poder llevar a cabo proyectos importantes en las comunidades. Y entre ellos pues hemos logrado hacer uno de los primeros proyectos que llevamos a cabo, obviamente, fue el programa de beca desde la central de Secocafén. Posteriormente hemos iniciado la construcción del aula informática, ¿verdad?, en el poblado del Tuma, cosa que cuando se inició en el 2012-2011, en todo el municipio no contábamos con ese servicio informático a nivel del municipio. Aquí pueden observar, este es el aula informática que ahora existe, y ahora es un aula extendida para el servicio de toda la población, y está ahí pues para todo el pueblo, y ya se ha logrado consolidar como un tecnológico nacional. Hemos tenido también proyectos importantes, como es el tema del programa de beca para los hijos de socios, y esto para el fortalecimiento de la red de promotores también. Este programa igual lo hemos llevado a cabo, la cooperativa Augusto César aún lo mantiene, gracias a la colaboración de nuestros aliados, de nuestras personas comprometidas con el comercio justo y con el desarrollo de la comunidad. En este caso pues contamos con el apoyo también de Alternativa 3, del ayuntamiento, y por supuesto de un aporte de los mismos asociados para que este programa se mantenga. Y pues hemos logrado obtener grandes beneficios con este proyecto, como es el hecho de que muchos jóvenes han logrado concluir su carrera. Yo soy una de ellas, que inicié en el programa de becado sin tener un cargo, sin ser aún productora, y pues eso me permitió estudiar, concluir una carrera y después sentirme comprometida a asumir el reto de llevar el liderazgo de la organización, pero también de seguir gestionando para otros jóvenes. Eso es uno de los proyectos del cual se concretiza lo que nosotros decimos, promoviendo el desarrollo social, y como también decimos el desarrollo comunitario. Porque nos permite que se desarrolle la persona como profesional, pero también sabemos que donde hay más profesionales, pues por ende la comunidad se desarrolla. Aparte de que los jóvenes han logrado tener una beca, concluir una carrera ya sea técnico universitaria, también el personal de nuestra cooperativa son hijos de socios, son jóvenes que están al frente de la organización. Y pues eso ha generado de alguna manera el empleo de manera directa e indirecta para la comunidad. Entonces este programa es muy valioso para la organización, porque también parte de los requisitos de beca es que los jóvenes primero tengan deseo de superación, segundo que estén en la comunidad, y no necesariamente que sean hijos de productores asociados, sino que sean personas de escasos recursos. Y creo que en eso pues se ha invertido muy bien el aporte que han hecho los diferentes actores que se han sumado a esta lucha. Otro de los programas que hemos llevado también a las comunidades ha sido una mini biblioteca, que ahí pueden también observar un poquito los materiales que se dieron. Aquí creo que se unieron muchos más de los que yo conozco, porque hubieron quienes donaron los libros, todo el tema de la organización para trasladar, lo que fue un gran lío y que parecía muy, tal vez para los pueblos que ya están bien desarrollados parecía muy insignificante, pero para nosotros fue muy importante lograr que 7 escuelas de comunidades rurales tuvieran un espacio de lectura, el cual nosotros, aunque el proyecto se llamaba Rincón de Lectura, nosotros le llamamos mini biblioteca. Esto fue muy impactante para el municipio, porque también de ahí se generó un nuevo programa de educación que le llamaron la lectura en voz alta. Esa lectura en voz alta lo que significó fue que empezaron los niños a hacer concursos de lectura,
porque todavía a estas alturas en nuestros municipios, en nuestras comunidades no hay internet, en algunas de ellas todavía no hay luz. Es más, en el pueblo donde yo estoy todavía cuesta mucho el internet y a veces tengo dificultades por ello. Entonces, por ende, pues los niños tener un espacio de lectura, de investigación fue muy importante, y de hecho los primeros años que nació el concurso de lectura en voz alta, los ganadores fueron niños de estas escuelas, y eso dio origen a un programa que ahora es un programa nacional, que ya a nivel nacional hacen los concursos de lectura en voz alta. Y bueno, pues en los últimos años ha logrado el MINET, en este caso que es el Ministerio de Educación, que se vayan dotando todas las escuelas de espacios de lecturas. Ahora han creado aulas TICS, y aunque si bien es cierto, nosotros no estamos a nivel nacional en el país, creo que ese pequeño esfuerzo que hicimos en 7 comunidades, pues logró despertar en otras escuelas y en las mismas autoridades lo importante que era para las escuelas rurales que los niños también tengan condiciones, igual que los niños que estudian en un colegio privado, igual que los niños que estudian en grandes ciudades. Y pues entonces por eso reconocemos lo importante de nuestra lucha como cooperativa, pero sobre todo remarcando que esto se logró al esfuerzo de todas estas entidades que están dentro del comercio justo. Muchas veces son esfuerzos que hacemos o que hacen nuestros colaboradores y que no se ven los resultados en el momento, a veces los desconocemos, pero que poco a poco van dando muy buenos frutos. Entonces, todo eso, las escuelitas conservan aún los espacios de lectura, conservan los materiales que se le han dado. Ahora incluso hasta es un material importante de apoyo para los docentes para impartir las clases. Y bueno, pues las escuelas que mejor lo llevan son las que han logrado el apoyo de las cooperativas de comercio justo, en este caso la Augusto César. Los huertos escolares, que es el proyecto que recientemente hemos concluido en el año 2020. Ahí pueden observar también, es una de las escuelas de la comunidad rural, y ese es uno de los huertos que están cultivando. Aquí mezclamos, aparte del aprendizaje, la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente, el consumo responsable. Todo ello son principios que sabemos que los niños en las escuelas no lo van a entender en magnitud, porque son de comercio justo, pero lo entienden en la práctica. Y de esa manera lo hemos logrado concretar, y como he dicho siempre, solos como cooperativas independientes no lo hubiéramos logrado como pequeños productores si no contáramos con la mano amiga de todos ustedes, de todos los que han estado ahí, de manera directa e indirecta, a los que conozco, a los que no conozco, pero esos son los resultados de ese granito. Yo no digo granito de arena, sino de granito de trigo, porque el trigo sí florece y sí produce. Entonces el huerto escolar ha sido otro de los proyectos que se ha llevado a cabo en las diferentes comunidades. Lo estamos llevando en 10 escuelas, e incluso una de las escuelas que está hermanada con Montnegre, la escuela Montnegre, es esta que ustedes están observando en la pantalla. Y pues aquí han llevado a cabo todo el proceso de formación, de capacitación, los promotores de las comunidades que son becados, y los niños que le llaman como los comités escolares son los que se han hecho cargo del huerto. Aparte de producir en la escuela, produjeron para consumir, aprovecharon para hacer muchas recetas de dietas, también se han empoderado, que han hecho huertos de plantitas medicinales en su casa. Esto fue todavía más impactante para nosotros cuando les visitamos, porque muchas de las plantas que los niños tenían en sus huertos de casa las utilizaron para el tema de la pandemia. Muchas de las plantitas estaban, por ejemplo, el jengibre, el limón, una planta que se llama planta de limón, eran parte de las plantas que utilizaron para hacer cocimiento y de alguna manera disminuir el impacto y las secuelas de la pandemia en las mismas comunidades. Y fue importante, es una de las
como les dijera, de los ejemplos que estamos retomando, como la gente, aunque ya quizás me estoy saliendo un poquito del tema, pero sí es como la gente en las comunidades de sus pequeños recursos ha podido enfrentar la pandemia y contrarrestarla y que no haya sido tan desastrosa, ¿verdad? Como ha sido en otra familia. Y esto lo han hecho los niños. Lo más impactante para nosotros fue que fueron los niños, fue iniciativa de ellos, claro, apoyados por su maestro. Y lógicamente, pues la cooperativa aquí fue importante el tema de la asistencia técnica. Nuestros promotores se encargaron de dar las capacitaciones, la formación, cómo lo iban a hacer, y los niños iban llevando la práctica. Entonces, de esa manera hemos ido también llevando el acompañamiento productivo, porque nuestros promotores, aparte de acompañar a los jóvenes, a los niños en la escuela, también acompañan a las familias asociadas. Y en el acompañamiento productivo, obviamente, pues parte de las capacitaciones, el asesoramiento es al tema de no contaminar, cómo enfrentar también los embates que por otro lado hemos enfrentado el cambio climático duramente, el azote de los 2 huracanes que pasaron seguidos en Nicaragua, cómo enfrentar esos impactos sin tener que recurrir a grandes abusos de químicos, a grandes desastres en la misma naturaleza, en el mismo medio ambiente. Entonces, pues ahí está el acompañamiento del equipo técnico, de los promotores, incluso el factor compromiso con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces aquí, si ustedes pueden observar en las fotos, pues son plantaciones de café, casas donde ellos elaboran sus abonos orgánicos, una parte de la asistencia técnica donde está el productor, una técnica explicando el proceso, y de esa manera vivimos en constante armonía, relación con la parte infantil, educativa, con el medio ambiente en campo, con nuestros productores, y esto implica a la familia como tal, de tal manera que estamos integrando a toda la familia, estamos integrando hasta los más pequeños de casa, para que el objetivo de nuestra organización también es ir creando y formando líderes con compromiso, y con compromiso en todas estas temáticas, en el compromiso del el desarrollo social, el compromiso con el medio ambiente, y por ende pues sabemos que son todos los principios y valores que nos rigen como entidad de comercio justo. Todo eso pues hemos logrado a partir de todos estos esfuerzos de la cooperativa, de los fondos y de los programas de comercio justo, pues hemos logrado ejecutar un proyecto con Nicadapta que ya tuvo aporte de las entidades nacionales, y esto nos permitió crear también una Em, No se oye, ¿no? No, creo que se ha cortado. Exolina, ¿nos oyes? Bueno, a ver si puede volver. Nos habían avisado ya de que había un poco de problemas con internet. Ya lo había dicho Exolina en su presentación y antes. También simplemente aprovecho, me hubiera gustado, no sé si Exolina me oye, aunque no pueda hablar. Simplemente a veces, cuando hablamos de comercio justo, muchas veces decimos, ¿qué es? Es simplemente, pues, compras un producto, en este caso el de Alternativa 3, que tiene este sello, y dices, vale, es justo, recibirán un precio y más justo y ya está. No, es que estamos contribuyendo a todo un sistema, es decir, lo que está, a mí me gusta mucho escuchar a Exolina por pues, ver que no se trata simplemente de un precio justo, o de que todo lo que puede beneficiar y todo lo que se puede generar cuando la gente tiene la seguridad y la estabilidad y puede pues, hacer proyectos a más largo término. Y simplemente comentar que de verdad, no sé si Exolina me está escuchando, pero es que me ha encantado el proyecto de mini bibliotecas,
Y simplemente resaltar que hoy, la sesión de hoy también está en el marco de Bibliotecas de Cataluña, porque también nosotros aquí vemos la importancia de la lectura y de que eso despierta un pensamiento crítico. Entonces, ya lo he dicho al principio, pero de todo simplemente eso, que estamos haciendo un club de lectura dentro de las bibliotecas de Cataluña con el apoyo de la Agencia de Cooperación Catalana y el Servicio de Bibliotecas, y ya está, hacía aquí la pausita, pero simplemente que estamos, justamente como es el mes de mayo, estamos hablando y leyendo un libro de comercio justo, así que si a alguien de aquí le interesa la temática, que aún está a tiempo de apuntarse. Y nada, a ver si Exolina se puede conectar para al final de todo, en la sesión de preguntas, podemos hablar. Yo me he quedado con alguna cosa que me gustaría preguntarle. Sí que ahora le voy a pasar la palabra a Yorkonia. Antes de hacerlo, simplemente comentaros. Si alguien, Yorkonia es de Uganda, va a hablar en inglés. Si alguien no lo entiende, abajo en el simbolito de interpretación del mundo, si clicáis ahí y ponéis en castellano o español, vais a tener traducción simultánea. Así le vais a entender mejor. Entonces, simplemente eso, Yorkonia es de Uganda, de la cooperativa ACPCU, que es Ankole Coffee Producers Cooperative Union, que son del suroeste de Uganda, y en este caso es una cooperativa de segundo grado. Tienen más de 10.000 miembros, de los cuales son 3.500 mujeres. Y él es el encargado de género, entonces ya le voy a dar la palabra a él. Yorkonia, if you want to start your presentation. Yes. If you can put Yorkonia, si quieres empezar la presentación, si puede encender la cámara y compartir la presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Es un gran placer estar aquí. Yo no entiendo el francés. Soy Yorkonia, pero tenemos la interpretación. ¿No estaba escuchando? Ah, vale. Bueno, en cualquier caso, puedes empezar. ¿Puedo empezar? Sí, adelante, puedes empezar. Muchas gracias. Lo único que no vemos es su presentación. Un momentito. Muy bien, ahora ya sí estamos listos y puedes empezar. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Me llamo Tumewijo Yorkonia, trabajo en la cooperativa Ankole Coffee Producers Cooperative Union. Soy director de recursos humanos en ACPCU. La cooperativa ACPCU fue creada por 10 asociaciones en 2006 con unos 3.500 agricultores. Opera en el suroeste de Uganda, en los distritos de Busheni, Shima, Rubirisi, Mikoma, Bweju y Ntungamo, y tiene su sede en Kabowe, en el centro del distrito de Mbozi. La cooperativa ha crecido y ahora tiene 25 cooperativas primarias con unos 9.150 miembros. ACPCU está formada por cooperativas asociadas. Los agricultores trabajan en la producción de café robusta y arábica. La mayor parte de los agricultores participan en el comercio justo y muchos de ellos tienen certificación ecológica, un 62%. La ACPCU empezó a exportar el café en 2008, llenando 3/4 partes de un contenedor, y ahora la organización ha crecido hasta exportar más de 160 contenedores en 2019. Los servicios que ofrecemos a los miembros incluyen el procesamiento y la clasificación del café, de las variedades robusta y arábiga. También la mercantilización del café. También damos una supervisión a las sociedades en temas de gestión y contabilidad, fomento de capacidades para agricultores. También damos planteles a los agricultores y garantizamos una certificación de comercio justo y
y producto ecológico a nuestros miembros. También la ACPU tiene una herencia de cultivo del café que se remonta a nuestros antepasados y ahora estamos experimentando, viviendo con tiempos más extremos y un aumento de la población que están poniendo estrés en los recursos naturales y las tierras. Y estamos tomando medidas para ver cómo podemos ayudar a evitar la erosión del suelo, construyendo terrazas y plantando árboles, también mejorando la fertilidad de la tierra con plantas que ayudan a la fijación del nitrógeno. También hacemos compost y usamos estiércol animal. Y también promovemos la producción de biogás para reducir la necesidad de talar árboles. La ACPCU también da un mercado lucrativo para más de 12.000 pequeños agricultores en el oeste de Uganda, cuyos ingresos anuales promedios son de $503 provenientes de las ventas de ACPCU, lo cual es superior of $350 per farmer from the other coffee farmers who are not members of ACPCU. Talking on coffee production and the trade information, our harvest mainly our main season is May, September. Then December, January, we have what we call fry crop. So this is a small season also of December, January. So as I talk now, we have started our season. Our farmers are harvesting, others are drying, and we are towards the season. But here at ACPC, we have not yet started receiving, but our farmers have started harvesting. Majorly, we deal in screen 18, 15, 14, and 12. Volume, in some cases, we go to 200 containers. Sorry, Yes, please. Sorry, 1 second. The translation, I think it's not working. Can the translators make sure that ¿Pueden asegurarse de que los traductores funcionan? traductores funcionan? Hola, hola, hola. Sí, te escuchamos. Sí, Vale, ya ahora sí está. que funciona. Ahora ya está. Sorry, Yorkonia. Please go ahead. We wanted the translation to You go. will allow Sí. me a minute a bit? And Entonces, había un problema con la traducción, pero ahora sí que funciona, así que adelante y disculpen la interrupción. Muy bien, ahora funciona. Perfecto. Bien, entonces, como decía, estamos en plena época de cosecha, entre mayo y septiembre y de enero. En diciembre y enero hay una pequeña pausa. Estamos produciendo SC18, 15, 14 y 12. Y la variedad SC15 representa el 95% del café que cosechamos, es la cosecha principal. En cuanto al volumen, normalmente exportamos más de 200 contenedores, entre 150 y 200 contenedores. También tenemos un sistema de trazabilidad del café desde la explotación agrícola a la taza, con un sistema de gestión de calidad. Normalmente las exportaciones se dan entre los meses de junio y mayo. Las exportaciones salen principalmente del puerto de Mombasa y el puerto de entrada o el aeropuerto de entrada suele ser el de Amberes en Bélgica. Tenemos certificaciones de Rainforest Alliance, también Fairtrade, también certificados biológicos de Ceres y Naturland. También al mismo tiempo estamos en proceso de obtener otra certificación
y estamos esperando un certificado más y nos han comunicado que hemos pasado la auditoría, con lo cual solo falta que nos den la certificación ISO. En cuanto a la producción al proceso de producción de café en ACPCU, empieza con la preparación de los viveros y la selección de semillas. Lo hacemos así porque queremos que nuestros agricultores produzcan buen café y eso empieza en los viveros. Si tienes una variedad no muy buena de café, entonces no se puede producir buen café. Así que damos a nuestros agricultores planteles de café de buena calidad que ayudan a mejorar la producción y la productividad. Distribuimos los planteles entre los agricultores y también les damos formaciones en la plantación de café y de gestión general de los campos para que sus campos de café tengan buen aspecto. También en la ACPCU valoramos muchísimo la formación y es así porque gran parte del café se cosecha tiene que ser de buena calidad. También después de ello nuestros agricultores llevan el café a ACPCU y compramos el café directamente de los agricultores y de las cooperativas. Luego empaquetamos el café, como verán en la foto superior, lo almacenamos en un almacén y también hacemos la clasificación de las variedades de café. Tenemos también nuestra propia máquina de clasificación. Luego preparamos el café para su envío y antes de enviar el café hacemos catas de muestras de café para asegurarnos de que la calidad del café que estamos exportando es la calidad que desean nuestros compradores. Con lo cual probamos nuestro café antes de exportarlo. En cuanto a los desafíos que tenemos en la ACPCU, en la cadena de valor, un aspecto es el cambio climático, que es uno de los principales desafíos. Como sabrán, debido al cambio climático, estamos viendo sequías prolongadas. En otras ocasiones también hay inundaciones y lluvias torrenciales que afectan a nuestros agricultores y que destruyen sus cosechas, con lo cual para la ACPC el cambio climático es uno de los principales desafíos que tenemos. Y quizás si el cambio climático sigue avanzando, en 10 años ya no podremos cultivar café. Otros desafíos es que no todos nuestros agricultores tienen el comercio justo, es un 40%. Quizás nuestros agricultores que producen el café, siendo los valores de comercio justo, una vez, porque los precios son bajos y eso hace que nuestro café se tenga que vender a un precio inferior. Y encontrar un mercado para el café de comercio justo es difícil. También hay una falta de tierras para poder expandir producción, hay una fragmentación de las tierras, también hay una reducción en la titularidad de la tierra en Uganda, lo cual ha dejado a los agricultores de café sin áreas para expandir su producción.
También hay plagas y enfermedades que afectan a las plantaciones de café. Hay diferentes enfermedades que suponen una gran amenaza para nuestros agricultores. Muchos de los árboles de café se mueren por enfermedades y plagas que reducen la producción de café entre nuestros agricultores. Y últimamente también nos hemos hecho frente a la COVID-19 y a los desafíos asociados, que es una pandemia mundial que afecta a todo el mundo, pero que ha afectado también a nuestros envíos y a nuestras exportaciones. Se han retrasado los envíos de los consumidores. Nuestro café ya está listo, pero no puede salir del país por los retrasos. También hay más medidas hay un mayor comercio de material sanitario, lo cual ha hecho reducir la disponibilidad de contenedores. En cuanto a los proyectos de comercio justo, con los ingresos de las ventas del café, hemos podido financiar proyectos de comercio justo, proyectos sociales que incluyen unidades de maternidad en que se tratan a mujeres embarazadas y ahí pueden dar a luz sin enfrentarse a las dificultades habituales. También hemos construido distintas unidades de maternidad en distintos centros médicos para que nuestras agricultoras, cuando den a luz, puedan acudir a ellos. También hemos construido aulas con mobiliario en varias escuelas para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan ir a la escuela y recibir una buena educación para su futuro. ¿Y por qué hacemos todo eso? Bueno, pues porque gran parte de nuestras escuelas están en malas condiciones y estamos intentando mejorar las escuelas para que los niños puedan ir al colegio. También hemos construido viviendas para el personal de las escuelas. Hay profesores y profesoras que pueden vivir en las escuelas y eso les da tiempo para la actividad docente. También hay dormitorios para los alumnos para que no tengan que cubrir grandes distancias para ir de casa al colegio. ACPCU también ha construido en torno a 227 hornillos de ahorro energético en los hogares de los agricultores y eso se hace para mitigar los impactos en el cambio climático, también para evitar la tala de árboles cuya madera se usa para cocinar. La ACPCU tiene una asociación con Intermon Oxfam para mejorar las condiciones socioeconómicas de en torno a 1.500 agricultoras del café de ACPCU mediante un aumento del acceso a crédito a precios asequibles. Irkonia, le queda un minuto. Muy bien. Gracias. Con la ayuda de Intermon Oxfam, la ACPCU ha ayudado a las mujeres a acceder a créditos a bajos tipos de interés. Y en cuanto a los desafíos de esos grupos de mujeres, los ahorros siguen siendo pequeños, con lo cual su capital es reducido. La COVID-19 también ha tenido un impacto en la capacidad de ahorro de las mujeres. También se han suspendido las reuniones presenciales porque ha habido un confinamiento diario por la COVID-19.
En la actualidad tenemos 21 grupos de mujeres con 1.271 mujeres, con una cartera de ahorros de en torno a 78.438 euros. Aquí ven fotos de las mujeres. También las mujeres reciben subvenciones para pagar la escolarización de sus hijos. Aún ha habido un aumento en el número de mujeres que son miembros de la cooperación. Y quiero desde aquí dar las gracias en primer lugar a Oxfam Intermón por el apoyo que brinda a los agricultores de ACPCU, especialmente a las mujeres. También dar las gracias a Banco Triodos porque nos han ayudado. Agradecer también el apoyo de GEPA. Y por último, dar las gracias a Veritas. Muchísimas gracias por su atención desde lo más hondo de mi corazón. Gracias, Yorconia, ha sido fantástico. Sabe que puede escuchar la interpretación al inglés. Voy a continuar en español, pero puede seguir la interpretación al inglés. Si busca el icono de interpretación y selecciona inglés, si quieres probar para ver si lo escuchas. Gracias. Gracias, Yorconia. Estaba simplemente asegurándome que funcionaba la traducción. Okay, please. Entonces, antes de darle la palabra a David, simplemente comentar es que creo que la intervención ha ido muy bien porque por un lado hemos visto cómo funciona la producción de café, cosa que con Exolino no habíamos visto tanto, pero también ya hemos hablado de cuál es el beneficio adicional de estar en comercio justo. Y también me ha encantado porque sé que Yorconia le ha dado paso a David con al menos dos temas, que es por un lado los hornillos de energía, que sé que es un tema que interesa, y los grupos de ahorros y bueno, las finanzas éticas, que por eso nosotros siempre decimos, por eso es tan importante hablar del círculo y hablar de todo conectado, porque al comprar nosotros café de comercio justo, pues hay un dinero que va directo a ellos, pero además si tenemos el dinero en el banco de finanzas éticas, pues eso también ayuda. Y para hablaros mejor de eso, de cómo funciona ese aspecto, está David Quijano de Oikocredit. Adelante. Hola, muchas gracias, Ana. Bueno, gracias a todas, bienvenidas, encantados de estar aquí otra vez. Y como os ha comentado Ana, quería explicaros un poco esta relación entre el comercio justo y las finanzas éticas. Intentaré ser breve y no ir súper rápido para que la traducción sea fácil para los intérpretes, pero a ver si llego a todo en menos de los 15 minutos. La idea de la presentación de hoy era presentaros qué es Oikocredit, pero también hablar de finanzas éticas y de hecho, pues Yorconia ha hablado de su colaboración con Triodos Bank. De hecho, Oikocredit somos una de la principal entidad de finanzas éticas en financiación del comercio justo, pero existen muchas otras entidades de finanzas éticas y banca ética en todo el mundo pues, que financian proyectos de comercio justo, entre muchos otros tipos de proyectos. Luego la idea sería explicaros pues, qué ofrecemos como Oikocredit, tanto aquí en nuestro país o en países del norte, ¿no? Desarrollados, entre muchas comillas, y en países del sur global. Y luego poneros algunos ejemplos específicos de la cooperación que hacemos en el ámbito de comercio justo. ¿Qué es Oikocredit? Pues Oikocredit somos una cooperativa internacional de finanzas éticas que nos dedicamos a captar fondos de personas de países del norte, pues Europa, América del Norte, en forma de inversión ética. Y con ese dinero, con esos fondos, lo que hacemos es financiar proyectos con impacto social y ambiental positivo en países del sur. No somos un banco, no somos un banco regulado, somos una cooperativa de servicios financieros. No ofrecemos servicios de banca diaria, ¿no? De cuentas corrientes, tarjetas de débito, etcétera, sino que vendría a ser como un producto de ahorro a plazo, ¿no? Un producto de inversión ética.
Somos una cooperativa con más de 45 años de historia y de experiencia, lo cual pues es bastante, ¿no? Y tenemos oficinas en más de 60 países del mundo. Ahora mismo tenemos 33 países prioritarios en los que trabajamos, en los que estamos centrando nuestra actividad de concesión de préstamos, de concesión de financiación. Y como os comentaba antes, pues donde captamos los fondos es en los países del norte, ¿no? Muy parecido a lo que es el comercio justo, ¿no? Que es mayoritariamente países del norte que compran productos en países del sur o a países del sur o a productores de países del sur para contribuir pues, con esta relación comercial justa a su desarrollo económico y humano sostenible, ¿no? ¿Qué sectores trabajamos? Básicamente 3 sectores. El primero y quizás el más grande de nuestra cartera de financiación es inclusión financiera. Hablamos en este caso de microfinanzas, son los microcréditos, seguramente habréis oído hablar, ¿no? Como dice su nombre, es microcrédito, un crédito muy pequeño, ¿no? Suelen ser micropréstamos que en algunos países pues, pueden ser a partir incluso de 100 o 150 euros para que alguna persona, normalmente en una situación de exclusión social o exclusión financiera, pueda poner en marcha un pequeño negocio, que sea algo muy informal, pero poner en marcha pues, una pequeña tienda, un pequeño comercio, un taller de costura o algo así para poder desarrollarse por sí misma y tener unos ingresos y mejorar su calidad de vida, ¿no? Esa inclusión financiera o microfinanzas la hacemos siempre a través de instituciones microfinancieras locales que seleccionamos en los países en los que trabajamos, no solo en base a su viabilidad económica y financiera, que eso es básico y necesario, como haría cualquier banco o entidad financiera, sino también en base a criterios ASG, que se llaman, que es ambiental, social y de gobernanza o de buen gobierno. Y entonces, un poco para reflejar que buscamos tanto el beneficio económico como el beneficio social o ambiental, ¿no? Siempre. Y luego el segundo sector, y ahí es donde quedaría incluido el comercio justo, es la agricultura. Agricultura sostenible, le llamamos, es preferentemente agricultura orgánica y de comercio justo. Y esos son los productos en los que nos especializamos, ¿no? Pues café, cacao, granos, cereales, té, aceite de palma, que ya sé que es súper controvertido, pero precisamente queremos demostrar que hay formas sostenibles y socialmente justas de producir el aceite de palma, que puede tener usos positivos, frutas y vegetales, frutos secos y productos lácteos. Y luego el último sector en el que trabajamos es renovables, que ahí pues sobre todo nos centramos en solar fotovoltaica, pero también, como ha comentado Ana y como comentaban del caso de Uganda, cocinas de biomasa de alta eficiencia, ¿no? Ahí tenéis una foto de un proyecto que financiamos en África hace tiempo y que son pues una fórmula alternativa, ¿no? de generar desarrollo, de luchar contra el cambio climático a través de un uso mucho más responsable y contenido de los combustibles bio, o sea, de los biocombustibles o de biomasa, no de combustibles fósiles, y que además pues tiene beneficios sobre la salud, ¿no? De hecho, no sé si sabíais que hay casi como 4 millones de personas que mueren cada año por inhalación de humos domésticos, de cocinar con leña dentro de casa, ¿no? En muchos países del sur. Pues con este tipo de cocinitas puedes cocinar también con leña o con desechos, con cáscaras, lo que sea, y casi no genera humo, o sea que puedes cocinar dentro de casa con mucha seguridad. ¿Y qué ofrecemos? Pues aquí en el norte, como os comentaba, un producto de inversión ética a partir de 200 euros. Cualquier persona puede poner sus ahorros en Oikocredit y financiar, gracias a este dinero, proyectos como los que estamos viendo hoy de comercio justo, ¿no? O como los que os he comentado ahora previamente. Y se trata de una inversión con riesgo, es un riesgo muy relativo,
pero que también pues, hemos estado dando rendimientos, un rendimiento modesto de máximo un 2%, pero durante muchos años hemos estado dando también dividendos, ¿no? O sea que se puede compaginar una cierta rentabilidad financiera con un elevadísimo impacto social y ambiental y con un muy moderado riesgo como producto de inversión ética. Y en el sur, pues financiación. Básicamente ofrecemos financiación a este tipo de proyectos que os comentaba, varios tipos de financiación, ¿no? Pues préstamos en moneda local, préstamos en divisa, sobre todo para organizaciones de comercio justo que venden su producción a países del norte y por lo tanto cobran en euro o en dólar. Luego pólizas de crédito, en algunos casos incluso financiamos a través de inversión en el capital social de estas cooperativas o de estas empresas. Pasamos a invertir en ellas después de quizás varias rondas de financiación en las que les hemos dado préstamos y los han devuelto, pues llega un momento que esta organización de caficultores, por ejemplo, necesita ampliar sus instalaciones y necesita hacer una inversión grande y no puede simplemente solicitar un préstamo, necesita inversores, ¿no? O más socios en su organización. Pues en esos casos, Oikocredit a veces entramos como un inversionista, un socio pequeñito, con poder de intervención en los consejos de administración, pero siempre con una participación minoritaria para dar ese apoyo extra a estas organizaciones, ¿no? Y luego capacitación y asesoramiento técnico, formación, que eso es algo que la mayoría de entidades financieras no te darían, ¿no? Pues en el caso de Oikocredit es una parte también fundamental de nuestra actividad. Lo hacemos normalmente pues, como a fondo perdido, o sea que es un servicio añadido a las organizaciones que financiamos. No a todas, pero a muchas organizaciones pues, a veces les ofrecemos esta capacitación o formación o asesoramiento técnico. Criterios de financiación, o sea, ¿cómo escogemos los proyectos que vamos a financiar? Pues principalmente que sean grupos o que beneficien a grupos que no tienen acceso al crédito, que sean inversiones productivas y económicamente viables, si no seríamos simplemente una ONG, al final somos una entidad financiera, ética, pero una entidad financiera, y que sean proyectos que tengan un impacto social y económico positivo. Luego tenemos unas preferencias, no son estrictas, o sea que a veces no todos los proyectos las cumplen, pero buscamos preferentemente que sean proyectos con estructura cooperativa, en los cuales la mujer tenga una fuerte participación, no solo como beneficiaria, sino también como administradora o gestora de estos proyectos, que sean actividades en zonas rurales, que normalmente son las más olvidadas por todo tipo de entidades financieras y por la sociedad en general, y que sean proyectos respetuosos con el medio ambiente, incluso más allá de las normativas o de las exigencias legales, ¿no? Y ejemplos de cooperación en comercio justo, os quería hacer así 4 pinceladas, ¿no? Un poco qué quieren los agricultores, ya os han explicado un poco, ¿no? Sus retos, sus problemas, pero en general pues podríamos decir flexibilidad, ¿no? Rapidez en el servicio financiero, ¿no? En la financiación, que los precios o los intereses que les cobremos sean ajustados, que sea financiación para diferentes necesidades, no solo para la de negocio o de producción, sino también en muchos casos pues quizás para necesidades personales o para formación o para necesidades de salud, etc. Y estos productores, ¿no? Los agricultores y las agricultoras se encuentran con varios obstáculos, ¿no? Pues a veces no tienen garantías o avales, no tienen títulos de propiedad de la tierra, con lo cual pues es difícil poner la tierra como aval o como garantía para pedir un préstamo. Son productores pequeños que por suerte pues en muchos casos, como hemos visto, se unen en cooperativas o organizaciones mayores a través de las cuales pueden tener más facilidad de acceso a financiación. También luego hay mucha dispersión geográfica, ¿no? en este tipo de actividad, en la agrícola. Están en entornos muy rurales, muy alejados de la ciudad, con infraestructuras a veces deficitarias, ¿no? Que cuesta pues llegar hasta allí. Lejos de centros urbanos, no suelen tener en muchos casos tampoco un historial financiero
formal, ¿no? Tienen también mucha estacionalidad agrícola, pues a lo mejor la cosecha es 1 o 2 veces al año como mucho. Todo eso son problemas que tenemos también, que tienen las personas productoras, pero que tenemos también las organizaciones, las instituciones financieras para poder ofrecer financiación a estas personas, ¿no? A estas organizaciones. Y entonces, pues, ¿qué hacemos nosotros para apoyar el comercio justo? Pues, bueno, teniendo presente todos estos retos, ¿no? Que generan altos costes para nosotros, dificultad de obtención de información, mayores riesgos. Ante esa escasez y dificultad de recursos y de financiación, nosotros lo que hacemos es enfocarnos mucho, especializarnos mucho en los productos financieros que necesitan este tipo de organizaciones y intentar promover toda la cadena de valor agrícola con un espíritu cooperativo, ¿no? Y aquí, pues, bueno, un poco son los 10 principios estos del comercio justo, que parecen los objetivos de desarrollo sostenible, pero es un poco engañoso a veces o confuso, pero son diferentes. Y, bueno, básicamente financiamos ahora mismo 47 organizaciones de comercio justo y trabajamos sobre todo quizás en nuestra actividad de cooperación o de capacitación en estos, en generar oportunidades, en la transparencia y responsabilidad, en fomentar las prácticas comerciales justas, el desarrollo de capacidades, sobre todo, como os he comentado, y en la promoción del comercio justo en general, ¿no? Y ahí pues tenemos varios proyectos, uno de lucha contra la roya del café, que es el leaf rust, ¿no? Que es un hongo de estos, una enfermedad, como hemos visto, pues que afectan al café, en programas para formar a las organizaciones, en prevenir la volatilidad de los precios del café, bueno, en asesoramiento para comercialización, etcétera, ¿no? O sea, tenemos varios proyectos de cooperación más allá de lo que sería puramente la financiación. Y bueno, aquí algunas de las organizaciones con las que trabajamos. Toda la transparencia, que eso es un punto súper importante de las finanzas éticas. Tenéis todos los proyectos publicados en nuestra página web, todos los proyectos que financiamos. Y lo más importante, las personas. De personas del sur a personas del norte y al revés, ¿no? De personas del norte a personas del sur. Animaros a consumir productos de comercio justo, a consumir responsablemente y a que por poco que tengáis, pongáis vuestros ahorros en banca ética, en Oikocredit o en otras entidades, porque eso, sin tener que preocuparnos mucho y sin un coste añadido para nosotros, puede tener un grandísimo impacto en los países y las personas del sur. Y nada, hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, David. La verdad es que este evento siempre es interesante por eso, porque tenemos como diferentes versiones, de diferentes como pequeños enlaces de la cadena, vemos como consumidoras todas las cosas que podemos ir haciendo y cómo todo está interrelacionado. Y entonces, si os quedaba alguna duda de por qué es interesante el comercio justo, de todos los proyectos, cómo afecta a la producción, qué hacen los productores con la prima, cómo también nuestro dinero ayuda. Aparte de todo eso, es que además el café de comercio justo, los dos que vamos a hablar hoy, están muy buenos. Y es por eso que nuestro evento de hoy siempre lo dividimos como una parte más de vamos a conocer mejor de primera mano estos proyectos, pero otra es también vamos a conocer mejor el café, vamos a saborearlo y entender exactamente qué es lo que estamos hablando, ¿no? Y cuál es ese pues, valor añadido o ese extra. Entonces, para esto nos va a hablar Francisco Baile, que es el responsable de calidad de productos de Alternativa 3, que como sabéis, Alternativa 3 es una cooperativa de aquí, Cataluña, que tostan el café ellos mismos. Fran nos lo va a explicar mejor, pero simplemente, bueno, que Alternativa 3 es una de las entidades fundadoras de la CORDE y es también una de las razones por las cuales estamos aquí. Así que, Fran, adelante. Vale. Gracias, Ana, y bueno, gracias a todos los que estáis presentes viendo la presentación. Se te oye con un poquito no sé si puedes acercar un poco el micro. ¿Ahora mejor? Hablo un poquito más fuerte también. Bueno, como decía Ana,
Alternativa 3 es una cooperativa productora de productos ecológicos de comercio justo. Nosotros importamos la materia prima desde los países de origen, básicamente toda Sudamérica y África y algunos países de Asia. Fran, perdona, es que no se te escucha bien y no pueden traducirlo. No sé si... Mira que en las pruebas técnicas se te oía perfectamente. Y ahora... Bueno, me pongo un micro... A ver. Pongo el micro más cerca. A ver si así. Vale, dicen desde traducción que hacen lo que pueden, así que tú adelante. Vale. Bueno, comentaba eso, que nosotros traemos el producto, la materia prima desde diferentes países de lo que se conoce como el sur global, Sudamérica, Centroamérica también, Asia y África, y trabajamos principalmente con café, cacao y azúcar. Entonces hoy haremos la cata de café de las cooperativas también un poco que nos han presentado hoy. Tenemos por un lado el café de Oxfam Tierra Madre, que tiene un café de Nicaragua y un café de la cooperativa de Irconia, de Uganda, y el café de Nicaragua, que viene de Ceco Café, donde también trabaja la cooperativa de Solina. Y explicaremos un poquito las diferencias y un poquito cómo catar para poder hacer también en casa las pruebas. Si no se tienen exactamente los mismos cafés, la idea es un poco explicar las diferencias entre un café arábica y que lleve algo de robusta. Y eso, probar las diferencias que tienen y además las diferencias que tienen en cuanto a producción y demás. Pues sin más, os voy a compartir un poquito para que veáis todas las variedades de café que hay. Tendríamos la rama de los robustas, que es esta de color gris, y la rama de los arábicas, que es el resto del árbol. Confirmadme si se ve la imagen, porque... No se te oye muy bien, pero la imagen se ve perfecta. No sé si... Bueno, decíamos que podéis ver que hay un montón de variedades de café en dos grandes familias, que son la robusta y típica o arábica. Y cada uno de estas variedades tiene muchos matices diferentes. Es por eso que el tema de las catas de café es todo el mundo, pero bueno, haremos un acercamiento. Básicamente, como diferencias, en el café arábica encontramos mayores aromas, más acidez, un cuerpo más liviano y un poquito menos de cafeína. En el robusta encontramos un café con mucho más cuerpo, más presencia en boca. Podríamos decir, entre comillas, que es más denso, aunque no es técnicamente correcto, pero para entendernos. Tiene bastante más cafeína y es en general un café más fuerte, más intenso. Entonces, un poquito es lo que vamos a intentar ver hoy, la diferencia entre uno y otro. Si tenéis en casa los dos cafés, los podéis preparar como preparáis habitualmente. La idea es preparar los dos de la misma manera, con las mismas cantidades y todo, y ver un poco, poder apreciar las diferencias que se les dan bien ahí preparado. Y ahora lo tengo en molido y tengo el agua ya preparada. Y la idea es ver un poco eso, las diferencias en boca de ambos cafés. Entonces, a ver, igual ahora se me escucha peor, pero voy a hacer más que hablar.
Tengo aquí preparado el café de Nicaragua de Alternativa 3 y el de Tierra Madre de Oxfam. Como decía, el Tierra Madre lleva un poco de robusta, entonces encontraremos esos sabores más intensos, sobre todo tiene más a maderas, a bosque, me gusta decir, ¿no? A selva incluso. Y en el Nicaragua encontraremos sabores más frutales, más sobre todo frutos rojos. También os digo que es por el tipo de café, no solo porque sea arábica, sino porque además la variedad también tiene estos sabores. Y son sabores que también encontraremos en el de Oxfam, porque también lleva algo de arábica, lleva también precisamente de Nicaragua. Entonces, también tiene una parte muy parecida, pero se aprecia bastante la diferencia entre los dos. El robusta prácticamente nunca se encuentra como un 100% robusta, siempre lo utilizamos con arábicas para conseguir un café más balanceado, que no sea tan ácido sobre todo, que es lo que proporcionan mucho los arábicas, y a la vez que no tenga tanto la fuerza de los robustas, sino que sea un café mucho más equilibrado. Y esto nos da un sabor más neutro, equilibrado, pero a la vez nos quita, ¿no? Los matices más fuertes de los aromas, sobre todo de los arábicos. Pero bueno, es un poco... Se busca precisamente eso, que no destaque en muchos aspectos, sino que sea un café más redondo, ¿no? Bueno, voy a pasar a hacer el café. Bueno, como os decía, yo lo hago infusionado porque pues, por los medios que tenía aquí hoy, pero en casa lo podéis hacer en la típica italiana, si tenéis cafetera de filtro, incluso una superautomática o cualquier tipo de cafetera. La idea es un poco lo que os comentaba, intentar hacer la misma proporción de agua y café, misma temperatura, todo de la misma manera y ver un poco las diferencias en ese sentido de un café y otro. Entonces yo voy a esperar un poquito que acabe de hacerse la infusión y pasaré a probar con vosotros y ver un poco, explicar pues, las diferencias que hay entre cafés Fran, yo he intentado infusionarlo y tengo que decirte que tengo pozo por todos lados. ¿Eso es normal? Sí, son métodos diferentes, entonces una vez infusionado, por eso estoy esperando que se enfríe un poquito porque hay una parte que sube, digamos, que es la costra y otra que baja. Entonces normalmente con unas cucharitas, cuando pasan 2-3 minutos de que hemos empezado, se retira la parte de arriba, que es la costra, se llama. Intentamos no remover demasiado el café para que el pozo que queda abajo no suba. Entonces también la cata se hace también con cucharilla. Esto es, yo lo hago así aquí ahora, pero en casa, si lo hacéis con otro método, no hace falta. Fran, pero comenta, normalmente cuando se hacen catas profesionales de café se hace por este método, ¿verdad? Sí, este método, bueno, yo lo llamo infusión ahora, pero se conoce como cata brasileña y es el método por el que solemos catar los cafés, sobre todo en origen, cuando viajamos a los productores, ¿no? En casa de Solina hemos estado también probando. Allí se hace
una tostada un poquito más floja, digamos, de temperatura. El molido también es diferente a la que encontramos en el supermercado o en las tiendas, ¿no? Es un poquito más grueso. Y se suele hacer eso con varios cafés para determinar un poco las características de cada café. Entonces, como requiere todas esas cosas, ¿no? Un tostado más suave y un molido un poquito más grueso, en casa es un poquito más complicado de realizar si no tenemos, por ejemplo, se puede con un café en grano y molerlo un poco más grueso en casa, pero si no, eso, para lo que queremos ver hoy, que es las diferencias entre dos cafés bastante diferentes, no hace falta algo tan estricto en ese sentido. Porque vamos a ver eso, las diferencias más entre un arábica y un no 100% robusta, pero un café con robusta. Entonces, normalmente este método es más eso, para ver los matices de un café en sí y las diferencias con cafés bastante similares. Pero bueno, que sepáis que también habitualmente sí, efectivamente se hace así en origen y es la forma de un poco de determinar eso, los sabores que tiene un café y que luego podemos destacarle en el momento del tostado y de la preparación aquí en Europa, principalmente, ¿no? En los países del norte. Bien, pues ahora que ya está un poco más frío, yo recomiendo empezar siempre por el más suave, porque si no, luego nos queda mucho el sabor en la boca del fuerte. Entonces, en este caso, vamos a empezar por el 100% arábica y haremos lo que es la cata. En casa, eso, podéis simplemente un sorbo. Si por las horas que son no queréis ya tomar café, pues se puede escupir. Pero habitualmente eso, se toma con una cucharilla un sorbo. Se tiene un poco en la boca, se hace circular por la boca y se escupe habitualmente para que sobre todo para que el sabor pues ocupe toda la boca y podamos saborearlo, ¿no? Y para eso es. Entonces, como os decía, el Nicaragua pues tiene un sabor suave, ¿no? Para un café. Incluso dentro de los arábicas es un café más bien suave, tiene poca cafeína, el cuerpo es bastante liviano, lo que os decía, no es denso, es más líquido en boca, para entendernos. Y la parte más de afrutada y frutos rojos cuesta bastante de identificar, sobre todo dependiendo del tipo de método que hayamos hecho, del tiempo que lleve el café abierto, etc. Pero se nota, sobre todo al final, en el retrogusto, que es el sabor que nos queda en el principio de la garganta, digamos. ¿Vale? Entonces, bueno, en cata, si se me ha olvidado también comentar, una parte muy importante también es el olor. Se suele oler en seco antes de infusionar, que es un olor, como dice la palabra, mucho más seco. Es mucho, no han aparecido todavía todos los matices del café, están más apagados, pero podemos un poco ver las diferencias. Una vez infusionamos el café o incluso si lo hacemos con filtro o con cafetera italiana, también aparecen los aromas ya. Y estos se van diferenciando ya bastante, sobre todo recién hecho, en los primeros minutos. Después es lo que más rápido se pierde. El sabor todavía dura bastante. Más o menos dura lo que dura el café caliente. Una vez se va enfriando, el sabor también se pierde bastante. Pero bueno, la idea de un café es tomarlo caliente, así que vamos a verlo. Y pasaré a ver
el café de Intermón. Y bueno, como decía, lo primero seguramente que podemos apreciar es el cuerpo del café, que también podríamos definirlo como el tacto que tenemos en la boca, que es un poquito más grueso, eso, como si fuera más denso, pese a haber puesto la misma cantidad de café y de agua. Es lo primero que deberíamos notar en la boca. Y después ya vendrían los matices, más, eso, lo que os decía, un sabor más balanceado, redondo, se suele decir, en el sentido de que nada destaca demasiado, pero conseguimos un sabor equilibrado, en que también es más fácil no encontrar defectos y en general es un café más equilibrado, que no es ni bueno ni malo, simplemente es lo que se busca, de hecho, al hacer esta combinación de café, ¿no? De arábica y robusta. Y como cata sería un poco los principios básicos. Habitualmente hay diferentes tipos de cata también dentro de las catas brasileñas. Por ejemplo, hay catas en que se presentan 3 tazas, 2 con el mismo café y una con uno diferente, en un formato tipo concurso, en que hay que averiguar cuál es el café que es diferente. Suelen ser varias rondas en que va subiendo la dificultad porque los cafés son más similares. Pero para lo que pretendíamos hoy aquí, ¿no? Un poco ver las diferencias de las 2 ramas principales de café, pues sería un poquito esta la idea. Luego, si hay preguntas también. Gracias, Fran. Sí, ahora vamos a abrir el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna, si no, yo tengo bastantes. Y así muy rápida para ti, simplemente, si a mí no me gusta el café ácido, entonces tengo que evitar el arábiga. Bueno, dentro de los arábicas, claro, todo lo que comento son las generalidades. Como habéis visto, hay muchísimos, pero sí, en general, al añadir el robusta, lo que buscamos es precisamente para la gente que no le gusta el ácido, reducirlo. El ácido nos puede parecer un sabor extraño, sobre todo aquí en España estamos poco acostumbrados, pero en el café de especialidad y el café de mayor calidad es uno de las cosas que más se busca, ¿no? Una acidez buena, sin ser exagerada, sin ser como un limón, pero sí que se note. Vale, gracias. He aprovechado aquí para mi consulta personal. Si queréis hacer preguntas, podéis ponerlas por el chat o levantar la mano o directamente abrir. Bueno, al final somos 30, somos unas cuantas, pero poner la cámara si queréis o encender el micro y adelante. Bueno, si no tenéis... Creo que... Yo tenía una. Adelante, David. Sí. ¿Sí? De la presentación de ACPCU, cuando hablaban de screen 15 plus, 14 plus, 12 plus, ¿era respecto al tamaño del grano de café o algo así? Que no sé si Yorconia está escuchando bien porque creo que hay algún problema de traducción. Yorconia, the question was for you. Did you understand it? I beg your pardon? Sorry, David was asking you a Perdón. question, but
I'm guessing you didn't David le understand. estaba haciendo una pregunta, pero supongo que no la has escuchado. Hi, can you hear me? Hola, ¿me escuchas, Yorkonia? David. Hi. David, Hola, I wanted to hola. ask you a question. David, do you wanna try tenía una to say it in pregunta English, para or ti. should I ¿Quieres continue? probar en inglés? Bueno, sí, la puedo hacer en inglés. Tenía una pregunta algo tonta. En tu presentación, cuando hablabas de la producción y hablabas de SC14 Plus, 12 Plus, 15 Plus, ¿eso se refiere al tamaño del grano del café o no? Sí, eso se refiere al tamaño de los granos de café. 18 Plus es el grano más grande, luego 15 Plus es el tamaño medio, 14 es algo menos grande, el 15, y el 12 es el tamaño menor de los granos de café. ¿Tienen distintas calidades o...? Sí, la calidad es muy distinta. Las de tamaño 18 Plus es la de mayor calidad, seguida de la de SC15. En muchos casos dicen que la SC15, que es de tamaño medio, y se pone maduro más rápido y es buen negocio porque el de 18 Plus supone ciertos desafíos. Cuando está madurando, el de tamaño SC más 18 es el que tarda más en madurar. Y hay muchos agricultores que cosechan el grano de café antes de que haya madurado y luego también tarda mucho tiempo en secarse. Y a veces se combina granos de distintos tamaños y eso degrada el café. Las de tamaño 14 y 15 secan antes que las de tamaño 18. Y el de tamaño 18, SC18, representa un 12% de las exportaciones de café. Como es una parte más pequeña, el SC15 representa más o menos un 65% de la producción y se da por el SC15 seca antes que el 18. Pero si se seca bien y se manipula bien después de su cosecha, el SC18 es el mejor. Pero en términos generales se da por hecho de que el 15 es mejor por el menor tiempo de secado. Gracias. Hola, Patricia, Davan. Muchas gracias. Bueno, quería agradecer, ¿no?, a los ponentes porque realmente ha sido muy revelador, ¿no? Y nos han mostrado como en a veces una simple acción, ¿no?, de comprar un café, ¿no?, podemos estar contribuyendo tanto, ¿no?, a la educación, a mejorar las condiciones de trabajo de muchas personas, ¿no? Y que en todo caso, ¿no?, tener como este mensaje presente en nuestras acciones, ¿no?, y pensar que desde nuestro lugar podemos contribuir a la justicia global, ¿no? Y creo que los dos nos lo han mostrado muy bien y quería agradecerles la exposición. Hay un elemento, ¿no?, que me ha llegado, que es como los efectos del cambio climático, ¿no? Y cómo desde Uganda, ¿no?, nos explicaban cómo esto está afectando y cómo dentro de 10 años, ¿no?, podrían no estar cultivando café. Y me ha parecido como un mensaje y una alerta muy, muy importante. Y quería preguntarle a Exolina, ¿no?, si eso mismo también está sucediendo, ¿no?, en Nicaragua, y como si esto está siendo un efecto realmente global y cómo entre todos estamos poniendo en peligro la supervivencia de muchas personas. Y preguntarle a Exolina
por esta situación también en Nicaragua. Y después también a los dos, ¿no? Ya que están aquí, y que tenemos esta voz directa desde Uganda y desde Nicaragua, también si nos podrían explicar cómo está la situación, ¿no? En relación a la pandemia y al contexto que se está viviendo, porque desde aquí, ¿no? Los medios de comunicación no nos llega mucha información ni de África ni América Latina, y poder contar con dos testimonios en directo, bueno, pues también aprovechar para preguntarles cómo está la situación ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias porque la verdad, pues explicarlo en palabras, lo que hemos podido hacer ha sido en síntesis. Sin embargo, agradezco muchísimo también al de Uganda, porque realmente, así como lo ha explicado él, es la situación que vivimos día a día los pequeños productores y en Nicaragua. Es más, cuando hizo su presentación parecía que era la misma de nosotros, porque sí es lo que pasa. Y el cambio climático está impactando fuertemente, y efectivamente es lo mismo que hemos hablado en las diferentes capacitaciones con los productores, que sí, efectivamente dentro de 10 años habrán zonas donde ya no vamos a poder cultivar café, y es más, en el caso de nosotros de Nicaragua hay lugares donde tampoco ya no se puede producir ni siquiera los granos básicos, la parte alimenticia. Se ha secado el agua en algunas comunidades, y en eso pues por eso seguimos haciendo énfasis en el café cultivado bajo sombra con todas las normas y técnicas de conservación, porque hemos visto que ha sido uno de los rubros que nos ha permitido mantener todavía cierta área de reserva, como le llaman en este caso las recargas hídricas, porque los cafés de los pequeños productores están en zonas montañosas y se conservan. Sin embargo, es un desafío grandísimo porque hay muchas limitantes. Mientras los pequeños productores estamos cultivando bajo sombra, tratando de no aplicar químicos, tratando de no despalar las montañas, a nuestro alrededor muchas veces tenemos grandes terratenientes que despalan sin piedad, que aplican grandes cantidades de químicos. Tenemos dos fenómenos en Nicaragua que están afectando. Por un lado tenemos el tema del cambio climático, que está impactando fuertemente. Ya no tenemos los inviernos en tiempo récord como se necesitan para sembrar. Se descontrola cuando estamos en verano, de repente hay lluvia, estamos en invierno, hay mucho sol. Y sí, nos está impactando fuertemente. Inclusive el de Oicocredit mencionó algo de la roya. A nosotros nos ha alarmado. Después del paso del huracán Iota, ha vuelto a resurgir la roya, pero con una fuerte potencia, casi igual que cuando surgió todo el tema de la roya. En Nicaragua, el mayor efecto que ha dejado en los cafetales el huracán fue el resurgimiento de la roya nuevamente. Y pues el otro fenómeno que está afectando mucho es el tema de la gente que está, los invasores de tierra, en este caso grupos de personas que han emigrado quizás de las ciudades, de otros lugares, y que por falta de tener un empleo, quizás por falta de tener donde vivir, se están tomando las tierras. Y muchas veces están tomando propiedades que estaban bien conservadas y que es un desastre ahora, pues están derramando, pelando, secando fuentes de agua, y es una situación que solamente la pueden parar las autoridades, y sin embargo no se ha hecho nada por ello, pues, porque hemos puesto en el caso de la cooperativa de algunas denuncias y no, pues se omite ese tema. Y sí, estamos alarmados, y por eso nosotros este año hemos enfocado todas nuestras acciones en el tema de cambio climático, orientando a los pequeños productores, pero también a la comunidad en general, en temas de medidas de adaptación y de mitigación al cambio climático. Estamos enfocando mucho capacitación. Incluso una de mis últimas propuestas de proyecto que he mandado a nuestros apoyos aliados ha sido esa, cómo este año 2022
entrarle más fuerte al tema de capacitaciones en todo el tema de cambio climático, porque a veces también estamos frente a una crisis que ya no está en nuestras manos parar. Hay cosas que vamos a poder mitigar, pero hay cosas que no nos va a quedar más que adaptarnos. Los pequeños productores que están en las zonas un poco más bajas ya están teniendo serios problemas en la producción del café. Una de las plantas que presentaba mi estimado de Uganda, efectivamente es lo que se está dando aquí. Los árboles a veces están llenos de cosecha y de repente se empiezan a secar aún con toda la hoja. Si hemos hecho la prueba de campo, vamos y levantamos esa planta, tiene todas las raíces secas. Y entonces hay productores que ya no les está rindiendo la cosecha. Este año tuvimos el fenómeno que, bueno, el huracán pasó unos poquitos días antes de que iniciara la cosecha, y ya cuando quisimos sacar la cosecha, una gran parte, casi un 40% de la producción no clasificaba para ser exportada. Eran unos granos demasiado pequeños que no llegan a ese término que mencionaba compañero de Uganda, de Orconia. Muy chiquitito el grano y era un café que incluso ni en el mercado local lo querían comprar. La calidad seguía siendo buena, pero el tamaño del grano estaba reducido. Lo que nosotros en café y en asistencia técnica le llamamos grano caracoleado. En cuanto a la pandemia, para ya darle la palabra a mi compañero de Uganda, pues en este mes ha resurgido un rebrote en Nicaragua. El impacto no ha sido tan fuerte, pues por así decirlo, porque sí se ha dado muchos casos. Realmente ha sido un poquito complicado porque por un lado manejamos la información que se da en las autoridades competentes, pues el MINSA, pero por otro lado, pues están los casos que no se manejan a nivel de MINSA. En cuanto a la población rural, su mayoría ha optado por cuidarse en casa, por curarse incluso con medicinas naturales, y en su mayoría pues han tenido temor de ir a los hospitales. No ha habido llenas de hospitales como se ven las noticias en otros países, pues no se ha saturado el sistema de salud, pero creo que ha sido más porque la gente de campo ha optado por quedarse en casa y no acudir a los centros de salud para atenderse, por un lado. Y por otro lado, pues también hemos tenido en enfrentar la crisis también, que ha sido difícil que las personas adopten las medidas de distanciamiento social y las medidas de saneamiento. Por ejemplo, el uso de la mascarilla ha sido un tema muy rebelde para la población de Nicaragua, que no todo el mundo la usa. Vemos siempre, tenemos que andarle compartiendo, la gente ha entrado en rebeldía de decir que no cree que el virus esté en todos lados, que es una gripe normal, pero creo que no ha sido tan fuerte. Sin embargo, ha afectado muchísimo la parte económica, porque eso ha generado el cierre de muchos pequeños empleos, porque no han sido los grandes, los más afectados han sido los más pequeños. Se han cerrado pequeños negocios, se han cerrado pequeñas industrias, y eso ha generado que mucha gente que trabajaba en empleos pequeños o locales se ha quedado sin trabajo. Ha incrementado también el tema de inclusive en esta comunidad donde yo vivo, hemos tenido incluso ya la muerte de una joven de la cooperativa por maternidad, por el miedo de no ir al hospital. Muchas gracias. Gracias, Exolina, por compartir. Nos hemos pasado un poco del tiempo, pero sí que creo que es importante darle la palabra a Yorconia y eso. Oh, thank you very much. Muchas gracias. En el caso de Uganda, la situación no ha cambiado mucho. El año pasado fue cuando empeoró la situación en Uganda, pero se pudo contener. Aquí en el CPCU tuvimos que comprar mascarillas para los agricultores, mascarillas reusables.
y también les facilitamos jabón, geles higienizantes y un lugar donde pudieran lavar esa ropa, esas mascarillas, y así pudimos pasar por esa temporada con éxito.